Todo conocedor de Roblox alguna vez ha tenido que escuchar hablar de Blox Fruit. Si no lo has hecho, quédate en este vídeo, te va a interesar. Porque amigos, en este vídeo vamos a ver toda la historia, la evolución de Blox Fruit, cómo comenzó hasta el día de hoy. Pero antes vamos a ver si con un poquito de suerte pues nos da la bienvenida a este vídeo. A ver, si dejáis vuestro like y suscribís, va a salir una pedazo de fruta y fruta humo. Y en este vídeo, amigos, vamos a ver la evolución de Blox Fruit desde 2019 hasta ahora mismo 2023, el juego número 1 de Roblox. El vídeo está creado por Kichux, os dejaré su canal en la descripción por si queréis pasaros a verlo. Gracias por dejarme reaccionar y en breves vamos a ver toda la historia de este juego. Yo literalmente no sé nada de la historia anterior, porque la primera vez que subí un vídeo de Blox Fruit a mi canal fue hace 9 meses. Tampoco tengo demasiado tiempo en este juego, pero las dudas nos las vamos a quitar con la historia de mi compañero. Vamos allá, vamos a escucharlo, a reaccionar y todo. Blox Fruit no siempre ha sido así, ha tenido que pasar por una larga evolución para llegar al juego que conocemos hoy en día. Así que pasémonos al año Interesantísimo. 2017. ¿Y por qué el año 2017? Él salió en 2019. Pues te cuento que... Ojo, ¿por qué? Es interesante saberlo. 2017, el creador, al parecer, en esta época estaría experimentando creando varios juegos de Roblox, algunos que no fueron nada exitosos, pero con esto sentarían las bases. Vale, vamos a ver, porque aquí podemos analizar que hay dos tipos de juegos del creador antes de que el creador sacara Blox Fruit. El de la derecha podría llegar a ser algo rollo Blox Fruit porque tiene poderes, y el de la izquierda pues es como... no lo sé cómo decirlo, es como de diversiones, de velocidad y todo eso. Cabe mencionar que por esta época también ya existían versiones de One, pero Ok. populares y también como lo es Blox Fruit. A su creador lo conoceremos como MyGame43. MyGame43. Yo personalmente pensaba que el juego estaba creado por Cioles, Rip Indra y toda esta gente, pero no lo sé, vamos a seguir viendo la historia. Por ahí del 2018, uno llamado Elemental Battlegrounds y el otro era una completa copia de esos juegos donde te haces más rápido con el pasar del tiempo. Ok, un poquito de beef nunca viene mal. Así que pues no fue muy exitoso porque no tenía tantos conocimientos para hacer el juego, pero poco a poco fue aprendiendo y se fue ayudando de otras personas, y sobre todo se dio cuenta que hacer algo repetitivo nunca lo llevaría al éxito que él buscaba. La verdad es que eso no le interesaba a la gente. Elemental Battlegrounds, aunque sí tenía una sólida base de jugadores, no era lo que él esperaba. Él quería más, quería hacer un juego que estuviera orgulloso. Así que los grandes éxitos siempre quieren más, eso es cierto. Punto muy bueno. Y gracias a eso sacó Blox Fruit, que a día de hoy es el mejor juego de todo Roblox. se empezó a trabajar en este proyecto, poco a Ahí poco, está. siendo fuertemente inspirados. Aquí, como veis, es un juego, tiene elementos como el hielo, naturaleza, plasma, lava. Aquí vemos que tiene hierba. La verdad es que no sé qué juego es, la verdad. A ver si comenta algo. Decidieron hacer un juego de este estilo de mundo abierto. ¿Mundo abierto? De One Piece. Ah, vale, no. Sí, ahí está. Y después de tanto trabajo y tanta dedicación, Así se veía Blox Fruit antes. O sea, hemos pegado un pedazo de paso para que veáis un poco. Esta es la Yoru. Fijaros qué puntiaguda. Y creo que después de esta salió a la que yo tuve antes de la actualización número 20. por fin en enero del 2019 sacarían la primera. Enero 2019, ahí está. Los diseños de algunas cosas estaban pésimos, se veían no de muy buena calidad. ¿Es cierto? Puede ser. Muy pocos estilos de combate y muy pocas frutas. Siendo así que solamente existían 7 frutas, Solo existían... las cuales eran la bomba, la spike, No me lo puedo creer. la goma, la de fuego, la de hielo y por último la de No me lo puedo llegar a creer. Solo existían 7 frutas y entre ellas todas eran bastante... A ver, entiendo que esto lo pueden hacer porque al principio decían, vamos a sacar el juego conforme vayamos viendo el resultado de cómo está funcionando, pues vamos a ir mejorando, y es lo que están haciendo a día de hoy. Pero la Spike, la bomba, la Kilo, la Boogie son... Bueno, a ver, también son frutas a lo mejor muy... que sí o sí tendrían que poner, porque son de unos personajes muy conocidos en One Piece. La Fuego, obviamente, la Hielo, esas son muy buenas frutas, la verdad. Y luego la Dark también es muy buena. que eran las principales en Blox Fruit. Y en cuanto a espadas, solamente existían 13, no te las voy a mencionar. Ojo, existían número 2 de +1, no voy a decir la palabra porque ya lo sabéis. Existían estas de aquí, Dark Blaze, Saber, la Vicento, la Callas, Triple Katana. Bueno, y todas estas que estáis viendo, las típicas, que yo creo que ahora mismo si me meto a Blox Fruit las tengo todas. De hecho, no me voy a meter porque sí, las tengo todas. Todas, pero las puedes estar viendo en pantalla. Podemos ver que está la espada de Kaido y también la de Está la de Arlon, la de Kaido. completo, pero todavía le faltaría mucho para... Claro, es verdad. O sea, como menciona nuestro compa, está bastante... Para ser un juego está bastante completo, no está mal. O sea, poco a poco. Solamente existirían 7 armas, así que... 7 armas, chicos. Estas armas literalmente no las he
he visto en mi vida, porque creo que solo tengo esta de aquí, o ni eso, la verdad, de todas las que están aquí ahora mismo. No podías hacer mucho con estas. Y tardarían 6 meses para poner la primera actualización de Blood. 6 meses para la primera actualización de Blood Fruit. Que mucha gente se aburrió del juego porque no tenía Claro. tanto contenido. Aún así en esta actualización ya Es normal. llegar a nivel 500. Tuvimos una nueva espada, una nueva arma y 2 nuevas frutas. Y por supuesto un nuevo estilo de combate. También agregarían un nuevo NPC. Bueno. Daba la fruta que tuvieras. Había un nuevo NPC que te quitaba la fruta que tenías. Creo que esto del Remove Blood Fruit todavía sigue existiendo, porque el otro día me metí aquí arriba y resulta que descubrí algo. Digo, estaba pensando yo, oye, ¿qué hay aquí arriba? Es un sitio donde debería haber algo, y efectivamente está lo del haki, y aparte está el hombre que te remueve la fruta. El personaje tiene la cara de troll, o sea que obviamente no lo voy a hacer, pero es un dato que descubrí hace poco. Este nuevo contenido, el juego seguía sin llamar la atención de prácticamente nadie. Oye, pues para tener tanto contenido que añadieron, porque añadieron islas, barcos, cosas de estas, estilos de pelea y tal, no estaba funcionando mucho, era un poco... La verdad que rarete. Que tenía algunos jugadores que lo jugaban recientemente, pero la verdad no era lo esperado para MyGame43, pero obviamente no rendirse y continuar actualizando su juego. ¡Eso es! ¡No te rindas! Actualización y meterían nuevo contenido como nuevo contenido. Nivel 650. Nuevas espadas como el tridente y el bat, nuevas vale, frutas como la del hilo y el rayo y una nueva arma. La mejor fruta que han añadido, la del rayo, es increíble, el bazooka y lo que hemos visto antes. 3 nuevas islas. Y desde nuevas 3 islas, oye, ya poco a poco decían, oye, aquí esto vamos a hacer que funcione porque yo quiero. Ahora empezaría a sacar cada vez más actualizaciones. Bien. Más completo. Siendo así que nice. Una nueva actualización trayendo una nueva fruta de arena. 2 nuevas frutas. Se me olvidaba que también introducieron la de gravedad. Crear tu tripulación pirata a partir del nivel 300. ¡Ojo! Podías crear tu tripulación al nivel 300 en adelante. Reworkeadas ya que cambiaron sus ataques, incluso los nombres, como la de fuego, hielo, luz y magma. Además de un... Ok, la reworkearon. Y no sería hasta agosto de este año donde meterían un... Agosto 2022. Yo creo que en esta temporada yo ya lo había probado. Estoy hablando de que antes de grabar y subir un vídeo ya la había probado, pero a ver qué añadieron. La pata, la cual es del... La Pau, Kuma, ahí está. Llegaría la actualización más grande de todo el año. Fueron agregadas bastantes cosas. Primero que nada se aumentó el nivel. Ahora podías llegar a nivel... Ok, bastante nivel, La actualización pasada, la fruta de barrera y 5 nuevas espadas y 2 pistolas. Vale, añadieron un montón de cosas, pero es cierto que era nivel solo 1000. Entonces yo no lo he probado porque yo recuerdo que había ya bastante nivel. Un montón de nuevos accesorios, 2 nuevos... Ok. Incluido Ado Flamingo. Podríamos pensar que esta fue la última actualización del año, pero no. Llegará a diciembre con una actualización más que diciembre de contenido. Primero que nada introducir ahí está un estilo de combate llamado Superhuman, la fruta... Superhuman, chicos, un estilo de pelea bastante increíble. Wow, increíble, a ver. Espada. Además de que el nombre de la fruta Gum Gum cambió a Rubber debido a problemas con copyright, esto se consideraría como un plagio total a One Piece. Esto es cierto que muchas de las cosas que veis en Blood Fruit, que a lo mejor dices, oye, esto no es literalmente lo que yo me esperaba, o a lo mejor una nueva fruta que te pensabas que iba a tener un diseño más parecido a One Piece, no lo pueden hacer por el tema del copyright, porque les pillan y les crujen, y la verdad es que no queremos que desaparezca Blood Fruit algún día. Así que sí tuvo bastantes problemas, por lo que el nombre de muchas frutas tuvieron que cambiar. A pesar de tanto esfuerzo que el creador tuvo este año, la verdad es que el juego no llamó ni la mínima atención de la gente. ¿Cómo que no? El año 2020 y le seguirá echando ganas, sacando nuevas actualizaciones y nuevo contenido. Pero tendríamos que esperar 4 meses para que llegara la primera actualización de este año, ya que no sería hasta el 17 de abril donde llegaría esta actualización, aumentando el nivel a 1250. Una nueva... Ahí está. Wow. Nuevas espadas y un nuevo boss que representa a Smoker, además de un nuevo accesorio. Todo accesorios. Nerfearon a la fruta de masa. Nerfean a la fruta de masa y a día de hoy sigue estando chetadísima. Pero bueno, estamos hablando de 2020 y hay todavía 3 años más. Meterían los despertares y las primeras frutas en tenerlo serían la del fuego y la del terremoto. Con esto varias cosas ya habían... Ok, las primeras frutas, ojo, esto es algo interesante que no sabía. Las primeras frutas que se podían despertar, la de terremoto y la fuego, fueron las primeras frutas. Dato interesante. Bien, eso es todo bueno. De este punto ya comenzaría a generar algunos ingresos este juego, que para los que no saben, sí, los juegos de Roblox ganan dinero y mucho. Pasaron 6 meses más para que de Halloween, llegando con novedades como que ahora podía subir a 1350. Siempre en eventos suele añadir cosas al parecer.
parecer. Hay una nueva espada, 3 nuevos Midnight. y se agregó la Gold Race. Y pronto llegaremos Ahí está, nueva raza, la Gold. Que por cierto, si queréis que la suba, revienten el vídeo de likes, chicos. Reviéntelo porque lo traeré si os gusta, si os apetece. a niveles más, una nueva fruta de dragón. Ok, la fruta de dragón. Estamos hablando de 2020, ya iban fuertes. De la fruta hilo y un nuevo Ok. llamado patadas calientes. Ahí está, el estilo de Sanji, la Rengoku. Además de 4 NPCs para celebrar el evento de... Mira, esto es la primera vez que lo veo. Hay evento de Navidad y al parecer te pedía caramelos para conseguir reseteo de razas, por 2 de experiencia, de stats. Yo entiendo que este año harán algo parecido con lo de Halloween, pero en versión Navidad. Y por primera vez arreglarían algunos bugs, incluido el de fruta control, el cual rompía literalmente el juego. Qué guapo, tío. Servidores cuando usaban esta fruta. Era algo muy loco, la verdad. Antes de seguir, te pregunto en qué año empezaste a jugar Bloodsport. Yo desde el año 2023. 2023 diría yo, Pero sí. bueno, deja correos tomados en los comentarios para que todos se saquen de pedo, para que nadie sepa por qué lo pusieron, nada más los que llegaron hasta acá a esta parte del video. Ahora sí, seguimos con el año 2021. Y ahora sí, después de 2 años el juego comenzó a tener muchos Ahí está. Fijaros, no paraba la gráfica para arriba. jugadores y bastantes personas que les encantaba el juego. Tanto fans de One Piece o tanto personas que jamás habían visto la serie en su vida les parecía entretenido. Así que les voy a resumir la primera actualización. Primero que nada llegó el nivel 1525, una nueva isla, el despertar de la fruta. Despertar de la fruta trueno. Increíble fruta. Aquí la raza Sark, obviamente. Y 2 espadas. Y no sería hasta septiembre donde llegaría un nuevo mar. Además de que... Ok, ojo, esto no lo sabía yo. O sea, me estás diciendo que solo había un mar al principio. No he entendido muy bien esa parte, pero en 2021 añadieron un nuevo mar. 5 nuevas islas. el estilo de pelea de rayo y 5 nuevas espadas, además de 7 nuevas frutas. Esta fue la única vez que Bloodsport agregó tantas frutas a la vez. Nice, ahí está Bloodsport ahí con todo en la mesa, increíble. La Venom. La Kilo, la Diamante, la Amor y la Falco. Además de que habrían 2 La Falco la verdad es que la pueden quitar. nuevas frutas que despertaron, la de Buda y la de Magma. Y también la versión 2.0 del Halloween. Además de que unos meses más tarde llegaría el Halloween al juego, donde tuvimos un evento donde teníamos que recolectar huesos y también meterían... Ojo, esto es literalmente como lo de ahora. Ahora que me doy cuenta, fijaros, Ghost Fruit, 10 minutos de experiencia y te salen los fantasmas. Estamos hablando de 2021. Además de una nueva isla, una nueva espada y un... Todo eso es añadido nuevo. La verdad es que pensaba que estaba antes, pero no. A pesar de todo el éxito que estaba logrando el juego, en 2022 únicamente tuvimos una actualización. ¿Qué dices? En 2022 una única actualización. Eso es bastante complicado para un juego, Sin 11 meses de novedades. Wow. La gente se empezó a cansar. Claro, es normal. Con esta actualización del año llegarían 2 nuevas islas, la fruta de Big Mom, el despertar de la fruta de arena y una espada. Poco tiempo después, Realmente para 11 meses no me parece poca cosa, pero tampoco me parece excesivo. Han añadido 2 islas, la de Big Moon, que las podéis ver, el despertar de la fruta arena y una espada. Poco tiempo y una espada. La verdad es que me parece poca cosa. La verdad que para 11 meses es poca cosa. llegaría un mini parche donde solamente agregarían el evento navideño, además de una Vale, el evento navideño. nueva isla normal y la isla para el evento navideño. Y la isla. Nivel 2450. Ok, yo creo que aquí es cuando yo ya llegué a probar a lo mejor el Bloodsport, en este momento a lo mejor. La sesión del año. Se quedó bastante corta. Por eso llegamos al año 2023. El año donde probablemente muchos de los que están viendo este video empezamos a jugar. Explotó literalmente. Literalmente. Pero bueno, empecemos con las novedades de este año. ¿Qué nos trajo Bloodsport para ofrecer en pleno 2023? Iniciando este año meterían un evento de San Valentín, donde revolquieron la fruta del amor, además de que meterían... Evento de San Valentín. Aquí todavía yo no lo había probado, la verdad. Todavía no lo había probado. No, de hecho sí lo había probado, porque los corazones estos yo tengo alguno todavía. Además de que también los despertares de Race, el de humano, ángel, conejo... Oh, esto lo añadieron ahora. Yo pensaba que esto ya llevaba tiempo, pero fíjate, es que vas aprendiendo cosas. Los despertares de cada raza. Nuevas islas y una nueva fruta denominada Alma. Y llegamos a la actualización 20 del juego. Y la actualización 20 es lo que actualmente... Te destruyó los servidores de Rob. Yo andaba jugando tranquilamente y de repente me sacó de la partida. Y esto fue culpa de esta actualización de Bloodsport. Eso es bueno. Eso quiere decir que ha llegado muchísima gente a jugar este juego. Y esto último es lo que literalmente tenemos ahora mismo. El juego como está ahora mismo, que personalmente me encanta. Estoy esperando las últimas actualizaciones, que lo mismo este vídeo lo veis antes o después de que añadan algo nuevo, ya lo veremos. Y yo creo que también con ello aumentarán el nivel a 2600 o 2700, no lo sé, puede ser. Así que chicos, si os ha gustado más o menos la evolución que ha tenido Bloodsport y por qué es el juego número 1 de Roblox, revienten el vídeo, like, suscríbanse y seguiremos trayéndolo más tiempo. Chao, chao.